buenos días, buenas siestas, buenas noches, o cuando estén escuchando este programa, esta nueva edición de Obras Menores. En nuestro caso es un poco pasada la medianoche y estamos en diálogo con Nico para introducirles a un autor muy importante, austrohúngaro, Leopold von Sacher-Masoch. Y nos vamos a centrar en dos obras principales, en dos novelas: La Madre de Dios y, en su más reconocida obra, La Venus de las Pieles. Ahora vamos a iniciar este episodio contándoles, compartiendo con ustedes un poco el arco argumental de cada una de las novelas, y luego vamos a discutir sobre ambas, a compararlas y a tener un debate sobre las resonancias que nos generan a nosotros como lector. Así que, Nico, te dejo la palabra. Bueno, buenas noches, Lorenzo. Buenas lo que sea, a la gente que esté ahí detrás del velo de malla. Yo voy a tratar la novela de Sacher-Masoch que se llama La Madre de Dios. Bueno, un poco vamos a tirar el plot, una sinopsis cortita. Esta novela es muy diferente en un sentido, pero hay temáticas parecidas a la que va a tratar Lorenzo, que es Venus de las Pieles. Sucede todas las acciones en la naturaleza, zona rural, dato importante. El protagonista es Sevadil, quien da paseos en la naturaleza. Uno de tantos paseos se encuentra a la Madre de Dios, que es Sevadil y la Madre de Dios son jóvenes, no dice la edad, pero aparentemente tiene unos 20 y tantos. Y bueno, resulta ser que la Madre de Dios es como una especie de regenta de una secta, entre comillas, mística, una interpretación alternativa del cristianismo. Esto transcurre en el Imperio Austrohúngaro, cerca de Ucrania, y Sevadil se enamora perdidamente de la Madre de Dios, como todos los hombres de la secta, el pueblo en el que habita. Sevadil termina conviviendo con la secta que regenta esta joven, y bueno, se dan una serie de suplicios que dictamina la Madre de Dios a la población en una serie de rituales. La atención fundamental de la novela se trata de Sevadil y la Madre de Dios, pero bueno, también hay tensiones con otros hombres. No hay relaciones sexuales como núcleo, sino que hay una dominación por parte de la Madre de Dios a todos los hombres y particularmente a Sevadil. Y bueno, también se muestra el capricho de esta Madre de Dios, que sería, eso no lo aclaré, como si fuera una especie de Jesús vivo. Es la fuente, se nombra ahí como de nacimiento del hombre nuevo, es como mesiánica. Entonces, acuérdense, la representación de Dios en el mundo sería una mujer, no un hombre, y está vivo. Y ella propina castigos fuertes a tanto mujer como hombre, pero no ella, sino los dictamina como un jurado y lo ejercen la gente del pueblo. Y bueno, resulta ser uno de estos ajusticiados, entre comillas, Sevadil, el cual, por una fuerza que vamos a tratar, resulta gozoso de ese castigo. Ahora te cedo la palabra a vos, Lorenzo, para que dé una breve descripción de La Venus de las Pieles. Bien, La Venus de las Pieles, como dije anteriormente, es la novela más reconocida del autor. Ha tenido mucha relevancia en la cultura, en la subcultura. Se han realizado numerosas películas, adaptaciones cinematográficas. La más reconocida es la de Roman Polanski. También se han hecho muchas músicas, inclusive Velvet Underground hizo una canción en su honor. Y bueno, voy a tratar de explicar un poco de qué va de la forma más escueta posible. En La Venus de las Pieles hay dos personajes principales. Severin, él se
se autodenomina un ultrasensualista que encuentra la desmesura de sus pasiones en una pintura de Tiziano que se llama la Venus del espejo. En esta pintura se retrata a Venus frente a un espejo, toda desnuda, pero con pieles apenas tapándole algunas partes de sus piernas. Y él queda absolutamente hipnotizado por esa imagen, por esa idealización de la belleza femenina. Y al poco tiempo se encuentra con el otro personaje principal de la novela, que es una mujer que se llama Wanda, por el cual Severin pierde enteramente la razón. Y la novela básicamente avanza con el total entrega de Severin hacia Wanda, de modos insospechados, de modos totales, y sobre todo busca ser, digamos, aceptado por Wanda mediante el castigo, mediante la humillación, mediante la violencia y todo tipo de dolor que se le pueda infligir, a nivel tal que obliga a Wanda a que firme un contrato con él, con Severin, un contrato de sumisión. Este contrato básicamente es uno de los parámetros más importantes de la novela, y es del cual esta novela se hace tan relevante, ya que estos contratos, digamos, fueron después llevados a cabo en la vida real y generaron muchos métodos de acción, como los contratos que actualmente se realizan en los contratos masoquistas o de bondage y otras disciplinas de sufrimiento y de castigo. Entonces eso sería básicamente de qué trata la novela. Es una novela breve de un poco más de 100 páginas, y lo que quisiera comentar, y como para ya abrir la discusión, es que el mismo Leopold von Sacher-Masoch, luego de publicar esta novela, recibió mucha aceptación en su medio, y recibió a su vez muchísimas cartas de mujeres que demandaban o buscaban ser su Wanda, ser el personaje de la novela La Venus de las Pieles. Y dentro de todas esas mujeres que se contactaban con él cayó en las redes de una en particular que se llama Fanny Pistor, que terminó siendo la segunda esposa de él, y que al casarse ellos realizaron este contrato tal cual se describe en la novela. Y quisiera, leer dos de las condiciones del contrato que firmó Leopold y Fanny Pistor para abrir el debate sobre todo este fenómeno del masoquismo que despierta esta novela y este autor. El contrato real, ¿no?, de Fanny Pistor y Leopold tiene varias condiciones, es un contrato medianamente extenso, pero yo solamente compartiré dos condiciones, las dos primeras condiciones. La primera dice: renuncia absoluta a vuestro yo. Y la segunda: fuera de la mía no tienes voluntad. ¿Qué resonancias te trae, Nico, estos conceptos tan grandes y claves, tanto como el yo o la voluntad? ¿Qué te significan estas condiciones del contrato? Bueno, tema complejo y amplio el que has traído a cuento para entrar en calor. Sadomasoquismo puro vamos a practicar. Bueno, renuncia al yo. ¿Qué podemos decir? Eso ya va relacionado con la literatura misma, pero va anclado a la métier que nos propone en todas sus novelas Sacher-Masoch. Yo lo veo un poco más planteado, más simbólico en mi novela, es más en la novela La Venus de las Pieles, es como más explícito, y bueno, podemos teorizar mucho y dudar. Bueno, como la literatura como creación es un método de desarraigar un poco el yo, y más en el sexo o de temática sexual, y más que si él la implicaba en la vida,
en el caso de mi novela, implica la religión encadenada con la parte de derecho, de orden, y en la tuya, en la Venus de las Pieles, con la parte de ejercicio del poder sexual, donde nos encontramos directamente con la naturaleza, y en la mística de la religión, donde nos encontramos también con una especie de vacío del yo, en el cual nos propone el famoso éxtasis, que significa éxtasis, salir, stasis, mi posición en el mundo. Básicamente el yo es una estanqueada, es una definición, o sea, ponerle fin a algo, y creo que tanto la literatura como la religión, en el sentido menos dogmático, como lo plantea Sacher-Masoch en la novela que trato yo, y el acercamiento sexual en la Venus de las Pieles, creo que ya va modelándose la discusión que podemos tener en cuanto a cuál era su estado que buscaba. Yo creo que justamente es el éxtasis, esa síntesis entre la parte animal, natural. Recordemos que para él era abogado o había estudiado leyes, conocía muy bien la parte jurídica y los contratos, justamente, donde el contrato viene a afirmar la voluntad total, consciente del individuo, y él la pone entre paréntesis en el sexo, la rima al sexo, que es el espacio donde se procura encontrar el éxtasis renovador del orden. Me parece clave eso, para que lo discutamos próximamente, que resuena acá cuando se acerca al sexo, o sea, y poner a la mujer en un lugar de preponderancia que nos manda para el simbolismo. El simbolismo de la mujer nos recuerda al eterno femenino. ¿Qué quería decir Goethe con el eterno femenino? Que es una figura que ya viene dando vueltas desde siglos. Esa exuberancia de la naturaleza que lo destruye y lo crea todo cíclicamente una y otra vez. ¿No te parece a vos que lo podemos asomar a la percepción de los románticos, y sobre todo Goethe, que es como un centro ahí latiente de romanticismo? Absolutamente. De hecho, me parece una coincidencia por demás grata, porque en mi experiencia leyendo La Venus de las Pieles, sobre todo al terminarla, ya al haber concluido la lectura, no pude más que acercarme a la relectura de la gran novela de Goethe que se llama Werther, porque me dialogó constantemente con su personaje principal, pero también con los dos personajes, con la misma tensión entre ambos personajes. En Werther de Goethe también es una historia de un hombre y una mujer, y el cual este hombre se desvive apasionado por esta mujer que se llama Carlota, y que de alguna forma nunca es correspondido, y bueno, la pasión lo lleva a perderse en el sufrimiento propio y en el suicidio. Pero hay muchos puntos de contacto también en el tema de la sumisión y la dominación, que es un concepto que también tiembla, porque no es tan rígido y claro como uno puede imaginar, porque tanto en el personaje masculino como el femenino, en cada uno de ellos habita tanto la dominación como la sumisión. Quería compartir tal vez unos fragmentos del Werther de Goethe, como para que veamos ahí las proximidades y me digas qué opinas al respecto, Nico. Siento tantas cosas, y mi pasión por ella lo devora todo. Tantas cosas, y sin ella todo se reduce a nada. Ese fragmento, muy breve, podría leer muchísimos, no es el único fragmento, la verdad que
el carácter de toda esta novela de Goethe se ve resumido en este fragmento breve que leí. Se encuentra por ahí esa totalidad, ¿no? Esa totalidad guión nada que habitan estos personajes. No sé si también encontrás esa cercanía con esta novela o cómo lo vinculás a Goethe o a la figura del romanticismo con las obras de Leopold von Sacher-Masoch. Hay una relación, pero hay un juego superador en Masoch, me parece, o no superador, pero que va por otro lado para encontrar el éxtasis. O sea, creo que el éxtasis es el momento para sentirse muy pequeño, como un movimiento. Te acercas a una fisura que solamente la podés abordar fenomenológicamente, nunca la podés teorizar, porque es como el vacío que escupe las cosas en las cuales nos vamos a mover y que nos llenan. Que eso sería el eterno femenino, lo ponen como un símbolo, ¿viste? Y bueno, van trabajando a partir de ahí. Ahora quiero aclarar una cosa. Lo que hace Sacher-Masoch cuando habla del eterno femenino, me parece, cuando pone la femineidad en ese centro, está hablando de naturaleza pura. Recordemos que no solamente la naturaleza física, la physis, sino que la naturaleza también abarca las leyes morales, las prácticas sociales, los mandatos. Deja de lado la parte mística de los contratos sociales. Entonces también está jugando con esa parte no solamente física, natural, sino la parte moral, que también lo considera naturaleza. Ya tenemos el ejemplo de la escuela Frankfurt y muchas teorías que toman al campo social como una naturaleza también. Se fosiliza y bueno, y se queda como en un olvido en el que se mistifica, pero en realidad es una naturaleza realmente secundaria. ¿Cómo lo encara tanto Goethe? Y me acuerdo de Sade también, porque Sade también es un materialista y bueno, y también buscan el éxtasis, también por diferentes caminos. Creo que Goethe, esa muerte, ese suicidio, está implicando el suicidio del yo, obviamente intentando capturar la naturaleza por medio de la razón. Yo creo que eso es lo que quiere expresar en el Werther, por ejemplo, entre otras cosas. En el caso de Sacher-Masoch, me parece que él quiere dominar a la naturaleza con la expresión más vívida, estableciendo como una suspensión de la parte material. Obviamente el sexo lo absorbe en la novela tuya, sobre todo lo absorbe a saciarse, y bueno, en ese regalo que te da la naturaleza también hay un control. Entonces le da lugar a la sumisión a la mujer. Pero también hay unos guiños donde la mujer, esa dominación le cuesta aceptarla, le cuesta desarrollarla, como que él mismo manipula, prepara a su castigador. Bueno, ahí implica quién es el castigado entonces, el castigado de la apariencia o el castigador. Eso nos puede llevar a una lectura hermosa también. Exactamente. Y bueno, la suspensión que él produce se establece, además de lo físico, porque no va directo al coitus, sino también lo suspende en el tiempo, y lo suspende a través de podemos decir, un ejercicio de la imaginación, la imaginación más que de la fantasía. Los románticos hicieron una buena distinción sobre la fantasía, que me agarró unos buenos dolores de cabeza Schopenhauer para distinguir esto. Entonces, a través de la imaginación, no sé si pensás lo mismo vos, Lorenzo, él prolonga las sesiones, genera un vaivén, unas contradicciones en las que el sexo está siendo víctima del sexo, disfrutando obviamente de los extremos a que llevó el sexo, pero también a través de la imaginación establece un control tanto de su percepción, de su yo,
y de su ausencia yo como de la víctima. Entonces esa zona de indefinición es muy rica para pensar, de hecho mucho más rica que su estilo. Me parece que a mí me ilustra mucho más su pensamiento que su estilo. Sí. No sé si lo ves por ahí. Sí, exactamente. Bueno, es en ese devaneo constante, ¿no? Entre el dominador y dominado, que también coincido con vos que es ahí la riqueza del texto. El estilo es más bien pragmático, es funcional a lo que se quiere decir. Pero también, coincidiendo, quiero detenerme en el concepto de suspensión que mencionás. Para nada inocentemente, también hemos leído y conocemos tal vez el libro más importante, teórico, y que pensó la obra de Sacher-Masoch, es la obra de Gilles Deleuze, que se llama justamente Presentación de Sacher-Masoch. Y bueno, en este libro, digamos, él propone, acuña y profundiza el concepto de suspensión en su obra. Y claro, en La Venus de las Pieles este fenómeno es notorio y es justamente lo que le da su tono propio, porque no son las acciones y sobre todo no es el objetivo final de cada acción o el objetivo último entre esta relación de pareja, lo que importa, lo que nos importa como lectores y sobre todo lo que les importa a los personajes, sino más bien ese estado de tensión absoluta que se vive momento a momento la espera de algo, pero que nunca está dicho del todo, porque si bien el deseo absoluto de Severin es ser correspondido por Wanda de este modo masoquista, pero nunca queda claro cuál sería el final, o sea, cuál sería el logro, cuál sería el estar ahí en ese objetivo. Y siempre habitamos ese deseo constante, esa pulsión que, bueno, ahí entran un montón de lecturas. Este libro ha tenido muchas lecturas, sobre todo del lado del psicoanálisis. Y bueno, Freud mencionaría mucho esta idea de que él acuña en su hermoso ensayo de Más allá del principio del placer, bueno, lo de la pulsión de muerte, que claramente se puede entender como que Severin camina con esa marca. No sé si te parece comentar algo al respecto de toda esta mirada tal vez psicoanalítica de la novela, o preferís que lo llevemos por otro lado. Yo sé que tenés tus diferencias con las lecturas supraanalíticas del psicoanálisis sobre la literatura, pero bueno, me atrevo a preguntarte igual. Sí, mal. Yo creo que hay muchas lecturas y creo que la más débil es la de psicoanálisis, porque por empezar ellos no clasifican en masoquista, clasifican en sadomasoquista, cuando el sadismo con el masoquismo no pueden unirse de ninguna manera. Aún, como lo plantea Masoch, a un masoquista lo último que le convendría es un sádico, y a un sádico tampoco le convendría un masoquista, porque el sádico disfruta del dolor de los demás, y si un masoquista está disfrutando del dolor que le infligís, o sea, estás perdiendo. Exactamente. Estás perdiendo. Eso ya, desde ya. Tengo mis teorías que ahora no las tengo en la superficie, pero es realmente de una pobreza supina lo que hacen esta gente. Déjame, Nico, que te interrumpa un segundo y te leo un fragmentito, porque va a ilustrar muchísimo el tema que estás tocando, porque habla justo el personaje Wanda, tiene su propia definición del placer. Creo que te va a parecer como relevante de meterlo en este momento. Severin le pregunta a Wanda: ¿eres cruel hasta este punto? ¿No es cierto? Porque venía de una cantidad de sufrimientos que le infligía. Y ella responde: tan solo por el placer. La vida solo vale por el placer. Quien lo goza deja la vida con pena. El que sufre saluda a la muerte como amiga. ¿Qué te dice ese concepto impresionante y profundo que suelta Wanda como al pasar?
Tremendo. Creo que es el momento perfecto donde captaste la esencia de Saker-Masoch. Ahí se está diferenciando de una pulsión de Thanatos. O sea, el Thanatos viene incluido en el placer. Exacto. Aparte, digamos, el Thanatos que captan los clínicos está planteado por Saker-Masoch, a mí me parece, digamos, como una desaparición de la conciencia, del yo, de la voluntad. Ya pasás al lugar de la naturaleza, donde vos estás siendo como un esclavo. Pero ese pseudo vacío en el que vos abrevás en los éxtasis, tanto en la religión como en el sexo, son necesarios para retomar de nuevo la cotidianidad, la parte apolínea, digamos. Está totalmente estudiado, y ese es el error de Nietzsche, que aunque estuvo bueno para estudiarlo, separarlo, el dionisismo de lo apolíneo. Lo apolíneo tiene una parte dionisíaca, el dionisismo deja su huella en la memoria, en lo que sea apolínea, que se retoma una y otra vez. Yo creo que el movimiento justamente de Saker-Masoch es, primero, que es simbólico y está ofreciendo esa mirada para generar una distancia con respecto a la sociedad y darle aire a su literatura. Y segundo, como modo de vida, está estirando los placeres, lo está llevando a otro lugar, está planteando una nueva forma o unas nuevas formas de goce. No todas las personas pasan el goce, su garza erótica por lo corporal, o por las mismas partes del cuerpo, o por la misma intensidad o la misma repetición en tal lugar. O sea, es muy abierto, que está abriendo el paneo para dar nuevas posibilidades. Yo voy a citar un texto de Bataille que habla sobre el éxtasis, que es medio diario, pero porque es uno de sus títulos, y que está atacando la cuestión fenomenológicamente, que es de la única forma, creo yo, que el éxtasis se puede llegar a ni siquiera entender, sino a registrar de alguna manera. Yo creo que este es su movimiento. El éxtasis no tiene el universo por objeto. El objeto del éxtasis tampoco es una mujer ni un suplicio. Una mujer compromete a perderse en ella humanamente. El suplicio espanta. El éxtasis no puede tener un objeto completamente espantoso ni demasiado humano. Vuelvo al mundo risible. Si es risible, debo diferir de un universo cuya idea no me hace reír. El universo risible es sin duda una transposición. Imaginándome algún elemento risible, lo traspuse manteniendo en mi mente su aspecto sensible, mientras que niego con el pensamiento el aspecto particular. Es decir, en el momento en que estás sucumbiendo a la parte de la naturaleza, de ese vacío por parte de la conciencia, y esa pulsión que me atrae, él lo suspende con una nueva creación y una repetición inducida de una imaginación, un castigo, una nueva intensidad en otro lugar del cuerpo para que no lo subsuma la naturaleza moral instituida de que se debe tener sexo de una sola manera, por ejemplo. Está abriendo el campo de potencialidades de los placeres, y eso va más allá del sexo y va más allá de lo social, de lo natural. Está haciendo de la naturaleza un todo. De hecho, en la novela que yo trato, la Madre de Dios expresa claramente que el mayor pecado del cristianismo, por eso ellos lo reformulan en esta secta, es haber escindido la naturaleza, el pensamiento de la naturaleza. Ahora ella está viva, por eso Dios está vivo, y procura acercar la naturaleza en todo su esplendor, no solamente sexual ni física, sino en todo sentido, implicarla en la vida nuevamente.
Entonces, me parece que por ahí va el movimiento que va a encarar Sacher Masoch. La verdad que me parece increíble la cita de Bataille y el concepto de lo risible y lo que has aportado vos de esta construcción de campos nuevos, pero que a su vez es una posición crítica ante los circundantes. Yo he encontrado en internet, se encuentra, cuesta un poco, pero se encuentra, hay una serie de entrevistas radiales que hizo Foucault a Deleuze en el 63, que le hace preguntas específicamente sobre el masoquismo, pero vinculado a la obra de Leopold von Sacher-Masoch. Y es interesante esta entrevista, ya que Deleuze estaba empezando a trabajar en su libro. Todavía el libro recién se publica 4 años más tarde, entonces las ideas están ahí incipientes. Y conecto esto por la cita y lo que mencionaste de Bataille, porque Deleuze también encuentra algo muy, muy próximo. Que él, hablando un poco del tema de la figura del contrato, la figura de esa ley que implica la creación de un contrato, él dice una frase... Déjame agregar una cosa y después seguís porque va encadenado con esto. Toda esta gente, vamos a ir lisa y llanamente, son hijos de Bataille, Georges Bataille, tanto Deleuze como Foucault. Sí. Pero lo que plantea Bataille, digamos, es que no es como lo dice Lacan y como dice la moralina y ciertas cosas tiene buenas Lacan, obviamente. Pero lo que está de fondo que dice Bataille es que el humano es exceso, y ese exceso hay que conjugarlo de alguna manera. En lo social lo supera, entonces hay que manipularlo de alguna manera a ese exceso. Nunca es falta, nosotros no faltamos a la convención social, sino que la excedemos. Así que seguí con lo tuyo, que va por ese lado. Sí, exactamente, y sigue en ese camino, ya que el concepto que quería remarcar, que me parece impresionante, que él dice que debajo de la aparente debilidad, y él menciona esa palabra, aparente debilidad, que ya un poco la hablamos y mencionamos, debajo de la aparente debilidad se esconde la burla a todas las leyes. Y ese concepto me parece muy valioso, porque la creación de un contrato social, como este caso, por ejemplo, un contrato entre 2 personas, de alguna forma significa un desprecio a los otros contratos, tal vez tácitos, o tal vez no formales, escritos de un modo más bien inconsciente y aceptados y tomados sumisamente desde que nacemos. Deleuze menciona esta invención del contrato como un posicionamiento crítico ante todas las leyes. Y yo creo que ahí también hay otro factor valiosísimo, y ya creo que si mencionaste a Bataille no podemos no mencionar el concepto de transgresión que él tantísimo trabaja en toda su obra. Exacto, ahí va. Me encanta tocar este tema. A mí lo que está bueno de traer, aparte de Venus de las Pieles, que es como se lo clasifica, con ese libro se lo clasifica a Masoch directamente. La Madre de Dios está totalmente, no totalmente, pero prácticamente no hay sexo, y menos con la castigadora. Y esto además, la castigadora, la Madre de Dios, solamente dictamina los castigos. Su mano nunca toca a un ajusticiado, entre comillas. Entonces, trayendo este texto, ponemos de relieve que el castigo está más allá de lo sexual, porque en este texto, Venus de las Pieles, es como muy remanido el hecho de que está transgrediendo la sexualidad de manera instituida. Ahora, la transgresión es muy insuficiente para proponer nuevos caminos para establecer el goce. Siempre vuelve a restablecer el orden, además los refuerza. De hecho, como
como se sabe que el humano es exceso, nunca va a encajar completamente, y más ahora en el capitalismo, y va a haber cualquier forma de poder en el que se va resemantizando una y otra vez las formas de legal, digamos, de moral. De hecho, el capitalismo lo que hace es transgredirse a sí mismo todo el tiempo. De hecho, bueno, yo voy a citar un texto muy, muy importante, para mí el que más me gusta, de Foucault, que va al hueso con este tema, que se llama Prefacio a la transgresión. Por favor, consíganse este texto, es muy cortito y muy potente, donde él está reaccionando con la liberación sexual, que supuesta liberación sexual, y también contra el movimiento del hipismo, dando por tierra a la transgresión como una forma de establecer nuevas formas de existencia y de goce. Dice Foucault: justamente la transgresión no es violencia en un mundo escindido, en un mundo ético, ni triunfa sobre los límites que ella borra, la transgresión, en un mundo dialéctico revolucionario, sino toma en el corazón mismo del límite la desmesurada medida de la distancia que se abre en este y representa el trazo fulgurante que lo hace ser. Nada es negativo en la transgresión. Ella afirma el ser limitado, la moral. Afirma ese sin límite en el cual se arroja, abriéndolo por primera vez a la existencia. Es decir, la transgresión, primero, hay muchas formas de capturarla. El mismo sistema en el que vivimos tiene su contención de la transgresión, que aparentemente es como muy transgresora. ¿Qué es un boliche? ¿Qué es un boliche? ¿Qué es una cancha de fútbol? Esa es una forma de transgresión donde se supera el individualismo. Se conjuntan una serie de pasiones en las cuales se borra esa línea. Pero ¿qué pasa? Es una recompensa para de vuelta volver al mismo mecanismo en el que se estaba situado. ¿Qué es lo que es la ropa erótica? La ropa erótica que en Mazot, por ejemplo, Peno de las Pieles le coloca una piel. En la Madre de Dios también tiene unas pieles. Es decir, con esa vestidura se está vistiendo de animal. En esa vestidura se está desnudando mucho más que estando realmente desnuda. Eso es lo que captura, por ejemplo, la ropa erótica, que está totalmente codificada, tiene sus tercedades, etcétera, como la venimos viendo. No es una forma, creo yo, de superar el orden en el que estamos vestidos. Estamos investidos. Además, vemos que es una cosa dialéctica, movimiento de dos, no hay pluralidades, representa un dualismo también. Entonces me parece muy, muy potente esta serie de pensamientos que deja en entredicho estas novelas. Sí. Lo sacamos del sexo, por empezar. Y la verdad, otra... Disculpame, no sé si querés... No, te interrumpo un segundito porque la verdad que me parece fascinante tu lectura de lo animal, de la desnudez más propia a través de las pieles, porque quería simplemente aportar que el mismo Leopold von Sacher-Masoch con Fanny Pistor, o sea, ya no estamos hablando de personajes, sino de existencias reales. Él en el contrato también le proponía que se vistiera con las pieles, o sea, ese simbolismo tan importante que mencionas lo llevaba también a cabo en su vida. Entonces eso me parece clave, me parece que diste ahí en la tecla. Sí, bueno, podemos empezar a hablar del simbolismo, ¿no? O sea, yo creo que hay como una... O sea, la literatura sin símbolos, o sea, acordamos lo que significa el símbolo, o sea, hay una parte que tiene que poner el lector, y que esos símbolos a modo de arquetipo, pero no el arquetipo en el que lo ven los trascendentalistas, los junguianos, que es como una razón divina, sino que algo que se ha ido asentando a través de la historia, genera una serie de asociaciones
más o menos cercanas que van haciendo ese juego atrayente de la literatura. Acá tenemos mucho simbolismo, de hecho yo creo que la mujer va, recordemos, la Madre Dios se llama la novela que trato. Y la Venus de las pieles. Madre, también. Y la Venus de las pieles, Venus. Madre viene de mater, de materia, lo que manda realmente en este contrato mete la materia, o sea, como que en el contrato estamos subsumidos igual por una voluntad animal. De hecho, también puedo hacer una lectura, digamos, como que ese castigo es una forma de sublimar el hecho de que no puede ser él mismo. Recordemos que esto está siendo escrito en postimetrías del romanticismo, donde el individuo era una cosa muy pesada que había que ejercer y que era la fuente de la realidad y todo eso. Eso se tomó, ¿no? El romanticismo de Jena no iba por ese lado. Era una mención que daban, bueno, está este simbolismo, está, bueno, las pieles, que después está la parte cainita de Caín. Caín es un asesino de su hermano que lo mata por su acercamiento a la parte paterna. Entonces ahí hay una vuelta a la tierra también. No sé qué otro simbolismo encontrás vos, Lorenzo, para agregar. Y la verdad que hay muchísimos. Yo encuentro en realidad símbolos que me son tal vez más bien propios a mi historial, a mis vivencias y sobre todo a mis vivencias como lector, a mi historia de lector, porque sé que tal vez te cause gracia, pero creo que alguna vez me lo has dicho, que yo veo existencialismo en todas partes, pero definitivamente también yo encuentro en la Venus de las pieles como un cierto sector para el existencialismo, porque no paro de ver que esta búsqueda de Severin por ser dominado por Wanda como ese habitar un vacío existencial y encontrar o buscar, en realidad, porque tampoco es que se encuentra, como habíamos hablado del tema de la suspensión, buscar tal vez una salida o una alternativa a ese vacío que existe, porque también la razón que yo encuentro que tiene, que yo puedo encontrarle cierto tono existencialista, es que también entra, ¿quién es Wanda? Wanda no es realmente la Venus de las pieles. Wanda es una persona, una mujer que se cruza por los ojos de Severin, o sea, es un signo del azar. Entonces yo creo que de ahí es como que el símbolo que a mí me queda es que es la historia de una persona buscando un sentido y tampoco encontrándolo, porque que aparezca Wanda no significa la consumición de ese sentido, sino es justamente el encontrar como tal vez un horizonte lejanísimo y nebuloso hacia algún lugar que no sabemos qué nos deparará al final, pero no sé si vos lo ves. Yo sé que por ahí yo soy muy lector, ya mis gafas kantianas hablan de existencialismo todo el tiempo, pero no sé si vos encontrás algo relacionado con lo que dije. Sí, la verdad yo creo que toda literatura que juega con los límites es existencialismo. O sea, la literatura es una actividad del existencialismo. Pasa que devino en ese nombre, ¿viste? Por cierto. Por cosas coyunturales. De hecho, la mayoría de los existencialistas no se reconocían como tales. Los postestructuralistas tampoco dijeron que eran postestructuralistas. Los posmodernos nunca, excepto Bátimo, nunca dijeron que eran posmodernos, etc. Sí. Entonces, bueno, es una parte de la dialéctica que nos señala caminos para poder amplificar nuestras derivas, digamos, me parece. Sí, que al fin y al cabo... Ahora que tocar... Perdón, al fin y al cabo, ¿no? Nuestras derivas como lectores son tal vez como lo más valioso que tenemos nosotros como lectores, o sea, sin dejar de lado toda obra, las obras, pero al fin y al cabo es nuestra experiencia como lector, nuestras propias vinculaciones, lo que dan realmente la palabra final en nuestras vidas, ¿no? Exactamente. A ver, mira, ya que tocaste el azar y el vacío,
¿quién es más que la gente que está metida en la literatura, tanto como escritores o como lectores, que una cosa lleva a la otra? Estamos más en contacto con eso, con esa falta de sentido, con esos cambios de sentido. Yo creo que si vas a encontrar un vacío es porque has encontrado algo que estás formado, digamos, estás estructurado, tenés algo que contiene tu forma. Entonces, al salir de ella, al salir de vos mismo, o sea, movimientos estáticos, te vas encontrando con esas sensaciones de que parecen vacíos. Exactamente. Es que y más en esto. Totalmente, y es que al vacío se lo descubre, ¿no? No es que el vacío está y nosotros lo vamos cubriendo, sino que para alcanzar el vacío, como tanto lo hemos leído, tanto en obras de pensamiento, como tal vez en algunos momentos de nuestras vidas, es una revelación también, ¿no? Exacto. Es una carga pesada, ¿viste? Pero bueno, a algunos depende de su formación, su facticidad, su concatenación de sentido, de su formación, etc. Lo puede encarar de muchas formas. Aparte, todo depende si estás predispuesto a seguir en eso o no. Bueno, ya que tocamos el vacío, quiero citar algo de Hölderlin. Wow. que me apareció para que él cayó en la locura, para que terminar contento yo al menos. Y quién, mira lo que dice sobre la cesura, sobre el vacío en un poema. ¿Qué es lo que hace a ver, que activa la cesura, o sea, el vacío en un poema? El transporte trágico, en efecto, es vacío y el más libre. Por esto, en la secuencia rítmica de las representaciones, en la cual se expone el transporte, se hace necesario aquello que en el metro se llama cesura, la pura palabra, la cesura, la pura palabra, la interrupción contrarrítmica, para hacer frente en su cumbre a la arrebatadora alternancia de las representaciones, de tal modo que entonces aparezca ya no la alternancia de la representación, sino la representación misma. Ahora esto lo agrega Agamben. Dice: el transporte rítmico que mueve el impulso del verso está vacío, es únicamente transporte de sí, y es este vacío el que como palabra pura, la cesura, piensa, mantiene en suspenso, mientras que se detiene un poco el caballo de la poesía. Tremendo. Impresionante. No, bueno, sí. El vacío es totalmente necesario, o sea, si no te lo bancás, hermano, o sea... sí, yo creo que... No te has mirado al espejo. Ahí, bueno, estamos ahí cerrando el programa ya con extremidades, ¿no? Porque ya saber leer la secuencia rítmica de las representaciones quiere decir que hemos pasado, ¿no? Hemos pasado la barrera, hemos pasado toda barrera y bueno, no nos resta más que la locura, ¿no? Impresionante, como siempre, Hölderlin. Y bueno, veo que esta edición está subiendo de temperatura, creo yo. Así que qué mejor que un anticlímax para terminar y dar por finalizado este episodio así, sin más. ¿Qué te parece? Tremendo, sí. ¿Qué podemos agregar después? O sea, claro, exactamente. Ya está, nos quedemos con hambre y sigamos leyendo. Sigamos leyendo, exactamente. Ya sé. Bueno, Nico. A seguir existiendo. Te mando un abrazo y saludamos a todos quienes nos escuchan. Un placer como siempre, Lorenzo. A seguir en la búsqueda.